Machines, por ejemplo, sí da buena base en cuanto a amplitud de información. No sé, yo le di un enfoque más, un poquito más matemático, quizá no abarqué tanto, pero ya pues lo que se está haciendo ahora. Ahí los que llevaron con Machines me confirmarán, pues, si ya vieron todo esto. O con otro profesor, que no, ya no conozco qué otros profesores hay. Ya. Entonces vamos a la parte más importante barra complicado. Aunque ni tan complicado. Es teoría del productor. Lamentablemente el ciclo pasado no pude profundizar tanto en esto, pero ya es... Ahora solamente quiero dar un esquema, ¿no? Para que no estén, digamos, tan perdidos en cuanto a la secuencia de información. Así que a ver si con esto ya estamos al día en Monopolio, o para cuando lleguemos a Monopolio. Entonces, vamos a hacer, digamos, un avance análogo a lo que es teoría del consumidor, para empezar, porque ya después, una vez comenzada esta parte, ya después se va distanciando un poquito de que es teoría del consumidor, ¿no? Tampoco tanto, pero un poquito en cuanto a cómo se resuelven las cosas. Entonces, en teoría del consumidor, hemos visto de que se parte de una cesta, ¿no? Una cesta que comprende bienes, vamos a hacer un repaso, una cesta que comprende bienes y el consumidor asigna una utilidad, ¿no? Y al final permite obtener las distintas funciones de demanda dependiendo de cuántos bienes comprenda esa cesta, ¿no? Y al final tomamos una única función de demanda de un bien en particular y ahí ya hacemos todo el análisis de demanda, ¿no? Esto es para un bien que comprende la cesta. Igual el otro bien tendrá otra función de demanda, también se verá cómo varían sus elasticidades y tal, ¿no? Eso es para un bien. En el caso de teoría del productor se va a hacer algo similar, pero ya no se va a trabajar con cestas, ¿no? Sino lo primero, ¿no? El productor va a trabajar con factores productivos, ya no con bienes. Entonces primero va a tener esto de acá, ¿no? Una combinación de factores que, igual que en teoría del consumidor, se va a resumir o se va a simplificar a dos factores, Z1 y Z2. Y así como el consumidor asignaba una función de utilidad a a ese conjunto de factores, aquí el productor lo que va a hacer es asignar una función de producción. Sin embargo, hay que tener en cuenta algo aquí, ¿no? Para el consumidor, esa función de utilidad era la función objetivo. Para el productor, esto de acá solamente es una función de transformación. Es decir, va a definir cuánto va a producir teniendo los factores, pero su función objetivo no es ver cuánto va a producir, ¿no? O sea, el fin último no es, lo que quiere producir. Como ustedes ya han visto, el objetivo o la función objetivo del productor es maximizar sus beneficios. Y aquí solamente estamos comenzando con los factores que permiten el nivel de producción inicial, ¿no? Un nivel de producción. Entonces, por ello, la teoría del productor generalmente se divide en dos partes. Uno que es 2.1, voy a ponerlo. Teoría de la producción. Teoría de la producción. Y el otro que es teoría de costos, ¿no? Y ya con eso de costos ya me permite ver la función de beneficios, la función objetivo del productor. Y otra cosa particular aquí es que el productor va a trabajar en dos entornos, ¿no? O dos situaciones, que son la situación de corto plazo y la situación de largo plazo. Entonces, tanto teoría de la producción como teoría de costos se van a separar también esas dos partes, ¿no? Teoría de la producción en el corto plazo y teoría de la producción en el largo plazo. Entonces, aquí lo primerito es ver teoría de la producción en el largo plazo, ¿no? ¿Qué sucede en el largo plazo? Entonces, en el largo plazo,
tampoco voy a explicar todo teoría del productor, ¿no? Solamente es, digamos, lo más importante para que ya después ustedes, con ese mapa, puedan consultar los libros, ¿no? En el largo plazo, nosotros vamos a ver distintos temas, ¿no? Uno que es rendimientos a escala, ¿no? Que es, digamos, el más importante en el largo plazo, ¿no? El término más importante. A lo mejor lo pongo así. Rendimientos a escala, ¿no? El primer punto. Y bueno, ahora voy a tratar este tema de productor porque digamos que antes se ponía de forma introductoria sin un contexto, pero ahora ya estamos bajo el contexto de estructuras de mercado. Y como han visto en Monopolio, también se toca nuevamente el tema de rendimientos a escala. ¿Cómo? A través de economías de escala, ¿no? Que eso ya lo vamos a ver más adelante. Pero comenzamos con esto primero, rendimientos a escala, ¿no? Y ustedes saben que rendimientos a escala, vamos a comparar dos situaciones, ¿no? Como estamos trabajando con factores, lo que queremos ver es comparar las situaciones cuando aumentas tus factores productivos en la misma proporción y compararlo con qué pasa cuando también aumenta tu producción en esa proporción, ¿no? Entonces, lo primero es esto de acá, ¿no? Comparar la primera parte, que es cuando aumentas tu producción, que depende de tus factores, cuando tu producción aumenta en la proporción K, ¿no? Esa es, digamos, una situación. La otra es cuando tus factores aumentan en esa proporción, en la misma proporción. KZ1, KZ2, ¿no? Y esto al final se podía representar de esta forma. Bueno, este va a seguir siendo un K X1 y este va a ser un K a la alfa X1. Aquí porque el K, bueno, es este mismo y la función de producción te va a dar un nivel de producción determinado. Y aquí el K se puede factorizar, ¿no? Sale afuera y dependiendo del valor que tome el alfa podrás comparar si es más, igual o menos a este punto de referencia, ¿no? Entonces aquí simplemente tenemos esta conclusión. Si resulta que ese K, la alfa, por X1 es menor a KX, ¿qué es lo que está diciendo? Para empezar, ¿no? Se deduce que el alfa es menor a 1. Quiere decir que aumentando tus factores en la misma proporción, el producto final resultante está siendo menor a que si multiplicas tu producción por ese valor, ¿no? Es decir, si aumentas tus factores en K, al final va a resultar en un valor menor, ¿no? La producción resultante va a tomar un valor menor a que si multiplicas el producto por K. Entonces, esto de acá es la representación de rendimientos decrecientes a escala, ¿no? Este rendimientos decrecientes a escala. Entonces, el mismo análisis se hace comparando estas dos situaciones. ¿Qué pasa si es igual? ¿Qué pasa si es mayor? Aquí tendrías que el alfa es igual a 1, ¿no? Y aquí también tendrías que el alfa es mayor a 1 en esta otra situación. Entonces aquí tendrías el caso de rendimientos constantes a escala. Y aquí rendimientos crecientes a escala. ¿Se entiende, no? Esto también lo he enseñado en el siglo pasado, así que sí se deben acordar. Y aquí, digamos, hay una representación visual que ayuda bastante a poder ver esto, que ya no, tampoco lo he enseñado en el ciclo pasado, que es el tema de las isoclinas. No sé si los que han llevado con otros profesores también lo vieron, si pueden confirmar, o levante la mano quien vio el tema de las isoclinas, que es como una recta que corta las isocuantas, ¿no? En el cual todas
todos los puntos que corta a las distintas isocuantas van a tener el mismo valor de la tasa marginal de sustitución o la tasa técnica de sustitución. ¿Dónde? Mira, había una pregunta que no le puedo leer. ¿Dónde puedo coger más base respecto a este tema? Bueno, libro fundamental, Varian, Microeconomía Intermedia. Y bueno, si tienes tiempo, se me fue el nombre. Es un libro que también subí al Drive. Pero si tienes tiempo, tampoco es, digamos, que sea tan fundamental. Pero si ya quieres profundizar más, puedes darte un salto de Varian. Dominas bien el Varian y te das un salto a Mascolel, ¿no? Y a ver si te gusta el reto ahí. Porque eso sí es más avanzado. Por ejemplo, el examen que les mostré, el temario era del Mascolel. Entonces ahí tienes un nivel nomás. Entonces, bueno, no voy a poner tampoco el tema aquí de las isoclinas porque ya va a consumir bastante tiempo, pero es más que nada permite ver visualmente cómo funciona esto de rendimientos a escala. Bueno, y luego también en el largo plazo, aparte de rendimientos a escala, se puede ver lo que es progreso tecnológico. Ahí está. Dos puntos importantes, ¿no? Rendimientos a escala, el más importante para estos cursos. Micro 1, Micro 2, Micro 3, no tanto creo, porque no se ve ya tanto este tema, sino otros. Más que nada, Micro 1, Micro 2 y organización industrial. Y progreso tecnológico, macro, ¿no? Macro 1, no, macro 3, creo que. Macro 2, macro 3, crecimiento económico. Y esos cursos principalmente. Pero como tampoco voy a explicar este progreso tecnológico tan a detalle, que requiere el término de isoclinas, así que solamente voy a poner esto acá, ¿no? Nosotros tenemos, por ejemplo, una curva isocuanta, ¿no? Ustedes recordarán que en teoría productor ya no se trabaja con curvas de indiferencia, ¿no? Entonces, son curvas isocuantas. Entonces, digamos, tengo esta primera curva isocuanta, en el cual le corta una curva isoclina, ¿no? Voy a ponerle aquí el nombre. Esta es una isoclina. Y esta es una isocuanta. ¿Qué sucede con la isoclina que corta en la isocuanta? Si yo tengo otras curvas isocuantas que son cortadas por esa curva isoclina, entonces en todos estos puntos la tasa técnica de sustitución es la misma. Toma el mismo valor, ¿no? Eso para que se entienda. Entonces vamos a trabajar ahorita con uno solo, ¿no? Vamos a trabajar con esa curva isocuanta y que es cortada por esa curva, por esa recta isoclina. Entonces, recordemos, esto es x1, no, perdón, z1, el factor z1, y este es el factor z2, ¿no? Ya si lo ven como libros, sería trabajo y capital, ¿no? Z1, Z2. Progreso tecnológico, ¿cómo se traduce aquí? Si yo tengo esta curva isocuanta que me permite alcanzar el nivel de producción X1 barra, digamos, un progreso tecnológico va a ser que esa curva se desplace, pero que me permita obtener ese mismo nivel de producción, X1 barra, ¿no? Nosotros cuando mencionamos una curva indiferencia que está más a la derecha, perdón, una curva isocuanta que está más a la derecha, significa más producción, ¿no? Y es lo que pasaría así, ¿no? Esta es una situación inicial. Pero si hay un progreso tecnológico, va a ser que se pueda alcanzar ese nivel de producción, pero con menos cantidad de factores. Por eso se llega a este punto, a esta nueva curva isocuanta, con este nivel de producción. Y este progreso tecnológico puede ser distinto dependiendo de por dónde va, ¿no? O sea, qué es lo que afecta ese progreso tecnológico. Si nosotros mencionamos que hay un progreso tecnológico que afecta al factor 1, por ejemplo, a Z1, está diciendo que va a aumentar su productividad marginal, ¿no?
Y por lo tanto, se va a graficar de esta forma. Algo así. Quiere decir que va a requerir menos del factor Z1 para llegar a ese nivel de producción, ¿no? Este es el primer caso de progreso tecnológico que afecta al factor Z1. Si nosotros, o si ustedes van a ver en macro, imagino que ya lo han visto, ¿no? Y es igual a progreso tecnológico sería, por ejemplo, K a la alfa por AL a la beta, por ejemplo, ¿no? Este es un progreso tecnológico que afecta al factor trabajo, y esto se grafica aquí, ¿no? Este sería el L y este sería el K. Hace que con menos trabajo, con menos del factor trabajo, se pueda llegar al mismo nivel de producción. Eso es básicamente, ¿no? Ese es un caso. El otro caso, ahí, es cuando el progreso tecnológico no se aplica sobre el factor Z1, ¿no? Sino ocurre en el factor Z2. Es decir, se va a ver de esta forma más o menos. Quiere decir que con menos uso del factor Z2 se va a llegar al mismo nivel de producción Z1, ¿no? Y esto ya pueden deducir, ¿no? Se traduce de esta forma. Y, por ejemplo, ¿no? Igual a L, no, A por K a la alfa por L a la beta, ¿no? E igual, si queremos hablar de un progreso tecnológico que afecta a ambos por igual, es un desplazamiento paralelo, ¿no? Y esto sería ya lo que conocen como el típico problema, el típico progreso tecnológico, ¿no? A K al alfa, L a la beta, por ejemplo, ¿no? Más conocido. Que tiene sus nombres también en macro, pero ahorita no me acuerdo. Pero eso, ¿no? Así se vería, o se graficaría las curvas isocuantas con progreso tecnológico. Y eso sería nomás. En el largo plazo, digamos que ahorita nos enfoquemos más en rendimientos de escala, y esto ya les puede servir quizá en macro o en crecimiento económico, ¿no? Pero esto de acá es lo más importante, rendimientos a escala. 744. Vaya. Luego tenemos, o sea, con esto basta para ver el largo plazo, por ahora. Lo otro sería enfocarnos en el corto plazo. Seguimos en teoría de la producción, ¿no? Corto plazo. Aquí sería bacán mostrar el tema de las isoclinas, pero voy a pasarlo nomás. En el corto plazo, simplemente significa que todo el análisis que hemos hecho, aquí por ejemplo, ¿no? Nosotros estamos asumiendo que podía modificarse tanto el factor 1 como el factor 2, ¿no? Por ejemplo, aquí lo hemos multiplicado por K, o aquí puede haber un proceso tecnológico que afecte a ambos, ¿no? Pero en el corto plazo, ya ustedes saben de que va a tratar con una función de producción donde uno de los factores es constante. Y al menos para esta parte del productor, este corto plazo también es, o sea, si antes en el largo plazo lo más importante era rendimientos a escala, esta partecita nomás, en el corto plazo sí es importante un montón de cosas, ¿no? Tanto en producción como en costos. Aquí vamos a ver solamente esta parte de la forma que toman las curvas, ¿no? Más que nada para que recuerden este tema de las curvas, porque es importante. Aquí vamos a tener, ¿no? Primero vamos a comparar, si nosotros tenemos que un factor va a ser fijo siempre, entonces nosotros en un gráfico podemos comparar el factor restante, ¿no? El factor variable, y ver cuánto varía su producción. La producción resultante modificando el número o el valor de ese factor que se está empleando. Entonces, digamos que hasta ahora lo que hemos ido avanzando ha requerido, digamos, hemos sido solamente aplicar, por ejemplo aquí, ¿no? Aplicar simplemente algunas variaciones numéricas, quizá en algunos casos solamente operar y ya, pero digamos,
A lo que es a nivel de, o como se ven en teoría del consumidor, aún no se han aplicado supuestos que vengan del lado económico, ¿no? Por ejemplo, en teoría del consumidor se veía bastante lo que es la utilidad, ¿no? Se aplicaba un montón de supuestos, por ejemplo, que era decreciente, por ejemplo, ¿no? O sea, a medida que consumías más, te iba dando más utilidad, pero en menor medida. Entonces, lo mismo se puede comenzar a aplicar los supuestos aquí, ¿no? Y en el corto plazo, principalmente, lo que se asume ya desde un punto de vista como supuesto económico, es que en el corto plazo siempre se va a comenzar con rendimientos crecientes, rendimientos crecientes en el corto plazo, ¿no? Rendimientos crecientes y luego rendimientos decrecientes. Porque matemáticamente no tendría ninguna restricción para, por ejemplo, definir una función de producción de ese tipo, ¿no? O sea, no hay nada que me impida que una función de producción pueda tener esta forma. Pero ya desde un punto de vista económico, se va a asumir una forma particular para esa función de producción, el cual va a ser esta de acá, ¿no? Rendimientos crecientes y luego va a ir disminuyendo y luego va a ir bajando. Esto ya más que nada por un supuesto económico, ¿no? No por una implicancia matemática ni nada, simplemente por una, asumiendo desde un punto de vista económico. Entonces, esta curva de aquí va a representar mi función de transformación, ¿no? Como estamos trabajando nuevamente con un solo agente económico, así como antes puse demanda marceliana del consumidor Y, aquí estoy poniendo la función de producción del productor J, ¿no? Y esto va a depender del uso de sus factores productivos que produzcan este X1. Ahora, estoy poniendo aquí, no lo había mencionado, X1, lo estoy analizando todo en X1 porque en teoría del consumidor hemos empezado con cestas, pero al final todo se reduce, o estamos siguiendo el análisis solamente para uno de los bienes que componen la cesta, que es X1. Entonces aquí queremos ver cuánto se produce de ese X1, ¿no? Solamente un bien, no toda la cesta. Estamos viendo solamente para un bien. Por eso aquí estamos viendo cuánto se emplea de ambos factores para producir ese bien. No estamos viendo los demás bienes, ¿no? Entonces, por un lado tenemos esta gráfica, ¿no? Y por el otro lado tenemos la gráfica de las Z1, de las productividades, ¿no? Productividades. Productividad media, productividad marginal. Y si ustedes recuerdan, simplemente, bueno, si vemos gráficamente, la productividad media indicaría la pendiente de la recta que parte desde el origen y que interseca, y que choca con la curva o con la función de producción, ¿no? Por ejemplo, si yo tomo esta recta aquí hasta aquí, la pendiente de esa recta me va a indicar la productividad media, ¿no? Entonces, si yo veo esto, comenzando desde abajo aquí, vemos que la productividad media va a ir aumentando, ¿no? Viendo en cada punto dentro de la función de producción, hasta este punto, que va a tomar su valor máximo, aquí justamente, ¿no? Aquí justamente, su valor máximo. ¿Por qué? Porque después como va a seguir chocando con cada punto en la función de producción, va a ir disminuyendo. Por ejemplo, aquí hemos recorrido todo esto y nos ubicamos aquí, ¿no? Entonces, gráficamente, nosotros podemos decir que hasta este punto, hasta aquí, la productividad media va a alcanzar su valor máximo. Es decir, voy a ponerlo esto acá. En este punto, la productividad media va a aumentar, ¿no? Hasta ese punto, que va a disminuir. Y va a venir hasta acá, ¿no? Así. La productividad media va a seguir aumentando, va a seguir disminuyendo, conforme se avance en la producción, ¿no? Entonces, hasta este punto, la productividad media toma su valor máximo. Productividad media. Luego tenemos la productividad marginal, ¿no? Que es la pendiente de la recta tangente a esa curva, a esa función de producción, ¿no? Si yo tengo, por ejemplo, esta recta, es una tangente,
el cual va a ir aumentando conforme yo voy yendo a distintos puntos en la función de producción, ¿no? Hasta cierto punto donde esa pendiente va a ir disminuyendo, el cual va a ser, por ejemplo, acá, digamos. ¿Qué sucede en este punto? Si yo trazo una pendiente acá, tiene pendiente, bueno, positiva, ¿no? Cada vez va siendo mayor porque la recta está cada vez más vertical. Pero una vez pasa este punto, otra vez empieza a bajar su pendiente, el valor de su pendiente, ¿no? Acá, luego acá, y así. Entonces, en este punto, la productividad marginal va a tomar su valor máximo. ¿Dónde está? Acá está. Por lo tanto, sigue acá, ¿no? Viene acá, viene hasta acá, su valor máximo, y luego disminuye, ¿no? Ahí va disminuyendo poco a poco. Hasta que, si nosotros llegamos a este punto, va a tener una pendiente. La recta aquí va a ser completamente plana, por lo tanto va a tener pendiente cero. Y si pasa ese nivel de producción, va a venir en este sentido, es decir, va a tener pendiente negativa. Por lo tanto, si estoy en este punto, hasta acá, aquí voy a tener que la productividad marginal va a comenzar a disminuir y en este punto va a comenzar a ser negativo, ¿no? Esa sería la productividad marginal. Y ya, bueno, por el supuesto también que se pone aquí, como lo mencioné anteriormente, ¿no? Que es rendimientos decrecientes, justamente por ese supuesto solamente se trabaja en este área de acá, ¿no? Y por lo tanto, el análisis de producción sería en este área, cuando hablamos de productividad media y productividad marginal, ¿no? Sin entrar en mucho detalle, simplemente para facilitar, digamos, también la operación matemática, ¿no? Por ejemplo, aquí es más fácil, en este área es más fácil derivar, o más fácil aplicar esta derivada, ¿no? Derivada de la función respecto a Z1, que es mayor a 0, que es la productividad marginal que crece, pero cada vez en menor medida. Claro, 2, segunda derivada, menor a 0, ¿no? Se trabaja en ese área. Entonces, teoría de producción es esto de acá, ¿no? Pero luego viene la parte más, digamos, más importante y por la que también se enfocan, le dan más interés en los libros, que es la teoría de costos. 2.1 teoría de producción, 2.1 teoría de costos. Probablemente, bueno, voy a requerir, yo sí creo, más tiempo. No sé si están de acuerdo que la clase se extienda, digamos, unos minutos, tal vez hasta las 7:20, 7:30 quizá, no sé. ¿Sí? No, perfecto, perfecto. La mayoría está de acuerdo. Igual va a ser una sola clase, así que ya no sé cómo será la recuperación de la siguiente. Tira 8. No, ya casi son las 8. Por eso digo, hasta las 8:30 quizá, 8:20. Pero la mayoría está de acuerdo, así que creo que sí. 8:30, ajá. Ya, perfecto. Entonces, vamos con teoría de costos, ¿no? Hasta ahorita, el análisis se ha centrado en cuánto va a producir, ¿no? Y hay una variable bastante, o que se ha dejado bastante de lado, porque esto solamente es la decisión del productor, dependiendo de cuánto dispone de los factores y de cuánto cuestan los factores, ¿no? Pero hay una variable que no se ha tocado aquí, que es el tema de precios del bien producido, ¿no? La variable P, precio 1, que es el precio del bien 1. Todo esto de acá es simplemente ver cuánto debe producir dependiendo de lo que le cuesta cada factor, ¿no?
Entonces, si nosotros queremos ya introducir este tema del precio del bien final, ahí es donde entramos a teoría de costos. Entonces vamos a hacer esto de acá, ¿no? En teoría de costos, así como en teoría de la producción, ¿no? Se trabaja en dos enfoques, uno que es el largo plazo y el otro que es el corto plazo. Entonces vamos a hacer lo mismo. En teoría de costos vamos a comenzar por el largo plazo. 2.1.1, largo plazo. Y aquí es donde, como ya estamos viendo el tema de precios, como estamos viendo el tema de precios, ya podemos ver el tema de la función objetivo del productor, ¿no? Porque en teoría de producción ya estamos viendo los precios de los factores, que va a determinar parte de sus costos, ¿no? Y también parte de sus ingresos, pero con esto ya estamos completando toda la función objetivo, ¿no? Que va a definir precio por cantidad producida, el precio principalmente que va a definir los ingresos, ¿no? Entonces con esto ya podemos introducir la función objetivo. Y aquí tenemos esto de acá, ¿no? Ya hemos visto que comenzamos nosotros con la teoría de costos y hemos visto que la función objetivo es esta, ¿no? Minimizar W1, Z1 más W2, Z2, que es el gasto, ¿no? O el costo realizado en los factores, sujeto a un nivel de producción. F1, Z1, Z2 igual a un nivel de producción cualquiera. Entonces, poco a poco vamos a ir desagregando esto de acá, ¿no? Hasta llegar a poder introducir la variable precio, que por cierto está acá. ¿Dónde lo puse? Aquí está. Vamos a construir bien el tema de costos para poder introducir la variable precio. Entonces aquí ya ustedes saben, ¿no? Siguen su problema, este es el enfoque, el símil del enfoque dual de teoría del consumidor, a construir su lagrangiano y tal, y al final lo que ustedes lo que van a obtener aquí es su demanda de cada factor, ¿no? Por ejemplo, estamos trabajando con dos factores, por ejemplo, aquí tendremos la demanda del factor 1, la demanda óptima, que va a ser igual a una función de demanda que va a depender del precio de los factores y del nivel de producción que tenga la empresa, ¿no? Que defina la empresa. Un nivel de producción arbitrario, cualquiera, ¿no? Es decir, la empresa va a definir cuánto quiere producir y en base a esto va a buscar el menor costo a realizar, ¿no? Y con esto ya tiene, con este dato que tiene de forma exógena, que se plantea de forma exógena la empresa, ya sabe cuánto va a utilizar de cada factor para gastar lo menos posible, ¿no? Y esto obviamente se va a dar dependiendo de las variables exógenas, ¿no? Cuánto es el precio de los factores y cuánto es el nivel de producción al que quiere llegar. Este, digamos, aplica para el factor Z1 y para el Z2, ¿no? Los dos factores productivos. Y damos en largo plazo, ambos Z1 y Z2 son variables, ¿no? Pero también del problema de optimización aquí, hay un factor importante aquí, que es el lambda. Si ustedes siguen su proceso de optimización mediante el lagrangiano, van a poder obtener que el lambda va a ser igual a esto de acá. Precio por 1 entre productividad marginal del factor 1. Y bueno, el lambda, ustedes recuerdan, ¿no? Sus tres condiciones de primer orden. Se obtiene un lambda expresado en términos del factor 1, otro lambda expresado en términos del factor 2, y cada uno de estos se puede expresar de esta forma, ¿no? Por si están perdidos, a ver, quizá. Lambda el lagrangiano respecto a x1 sería W1 menos lambda
claro, X derivada de la función de producción respecto a Z1, ¿no? Una vez yo tengo construido mi lagrangiano, aplico la derivada respecto a Z1 y llego a esta expresión, ¿no? Entonces, esto es igual a 0. Paso el lambda a este lado, y me queda W1 igual a lambda por la productividad marginal. Y la productividad marginal está multiplicando, lo devuelvo a dividir. Y quedaría esto de acá. Esto aplica para ambos factores, ¿no? Si derivo respecto a Z1, me queda esto de acá. Si derivo respecto a Z2, me queda lo mismo expresado en productividad marginal de Z2. Y aquí, salario 2, ¿no? Simplemente siguiendo mi proceso de optimización. Entonces, con estos datos, principalmente con este dato, esto de acá, este dato lo vamos a guardar para más tarde, ¿no? Pero para que lo tengan en cuenta, que este valor se va a usar, es importante. Pero nos concentramos en este de acá, ¿no? Así como en teoría del consumidor nosotros podíamos obtener nuestra función de utilidad indirecta, acá igual se puede reemplazar este z en la función de gasto para tener en nuestra función objetivo para tener nuestro gasto mínimo. Y acá nosotros podremos definir el costo mínimo, la función de costo mínimo que realiza la empresa, ¿no? Ahí. El costo que realiza la empresa J, que va a depender, por ejemplo, aquí dependía de los factores productivos, ¿no? Así como la utilidad dependía de cuánto se consumía de cada bien. Pero la utilidad indirecta es reemplazando las variables exógenas, o reemplazando las variables endógenas por las exógenas, ¿no? Reemplazar cantidades por precios e ingresos. Y así la utilidad dependía de precios e ingresos. Igual acá. El costo ya no va a depender de los factores, sino que como cada factor es resultado de esta función, que depende de estas exógenas, entonces el costo puede expresarse también en términos de las exógenas, ¿no? Que es regla de la cadena, básicamente, ¿no? Como para aplicar regla de la cadena. La cuestión es que el costo va a estar expresado en las variables exógenas, ¿no? W1, W2 y el nivel de producción que tenga la empresa J en el bien 1, ¿no? ¿Cuánto produce el bien 1 la empresa J? ¿Cuánto quiere producir? Y esto que es igual. Hemos visto que el costo es W1 por Z1, pero Z1 es una función, ¿no? Una función que depende de precio de los factores y del nivel de producción que quiera llegar. Está. Más W2 Z, que me faltó, Z1, Z2, ¿no? ¿Cuánto demanda del factor 2? Que va a depender de las variables exógenas. Sí, ¿no? Se entiende, es reemplazar, como la utilidad indirecta, como la función de utilidad indirecta, tal cual. Y esto va a ser la función de costo mínimo. Entonces, esto es, digamos, en el largo plazo, ¿no? Tenemos nuestra función de costo mínimo y podemos proseguir con el análisis que se hizo en teoría de producción, ¿no? ¿Qué se vio en teoría de producción? Rendimientos a escala. ¿Qué se va a ver en teoría de costos? Se va a ver algo similar, pero aplicado a esta función. Y no se va a denominar rendimientos de escala, sino economías de escala, ¿no? Entonces, ven que el tema, por ejemplo, esto de economías de escala, se toca bastante lo que es el monopolio natural. Ustedes lo han visto con el profesor, ¿no? Pero no es un tema exclusivo de monopolio natural, sino viene de toda la construcción que se hace de los costos de la empresa, ¿no? Entonces, no es que el monopolio natural, o perdón, las economías de escala es algo propio cuando se habla de monopolio natural, ¿no? Sino que es o sea, la economía natural, las economías de escala siempre va a existir en un monopolio natural, pero no es un tema exclusivo de este, ¿no? Entonces aquí se va a hacer algo similar a lo que se hizo
en teoría de la producción, ¿no? Entonces vamos a tratar con dos niveles, vamos a comparar dos niveles de costos. El primero es cuando aumentan tus factores productivos en una misma proporción y lo comparas con el aumento en esa proporción de tu nivel de producción, ¿no? Por lo tanto, primero tendrías eh, este, este primer valor, ¿no? Que multiplicas tu función de costos, que depende de las variables exógenas, y por el otro lado lo comparas con el costo resultante de multiplicar todos tus factores en esa proporción, ¿no? KW2 y X1J. Entonces aquí vas a llegar a lo mismo, ¿no? KCJ, y aquí sería K a la alfa CJ. Y comparas el costo resultante en ambas situaciones, ¿no? Si se dan cuenta, es un símil a rendimientos a escala, ¿no? Porque estamos en largo plazo. Entonces aquí lo mismo, ¿no? Si la producción resultante de aumentar tus factores en la misma proporción te da un costo que es menor a que si aumentas tu costo inicial en esa proporción, entonces estás tratando primero con un alfa que es menor a 1. Y esto al final va a significar que existen economías de escala. Y esto ya lo han visto con el profesor, ¿no? O sea, ya están más familiarizados con esto. Entonces, se hace lo mismo dependiendo del valor que tome alfa, ¿no? Puedes tener que esta producción resultante es igual a que si multiplicas tu costo, este costo resultante, perdón, es igual al nivel de ese costo multiplicado por K. Entonces vas a estar tratando con un alfa igual a 1 y vas a estar hablando vas a referirte a una situación de ni economías ni deseconomías de escala. Y el otro caso es cuando el alfa es mayor a 1, ¿no? Si aumentas tus factores en una misma proporción, tu costo es mayor a que si aumentaras tu costo inicial en esa proporción. Y esta situación serían las deseconomías de escala. Entonces, toda empresa siempre va a seguir este análisis cuando trata de costos a largo plazo, ¿no? Si quiere analizar su producción en el largo plazo, ve rendimientos de escala. Si quiere analizar sus costos en el largo plazo, ve economías de escala. Entonces, cuando ustedes ven monopolio natural, saben que cuando dice escala estamos hablando de largo plazo. Y se hace este análisis, ¿no? Ahí ven el costo medio de largo plazo o el costo marginal de largo plazo, para que no se confundan con los de corto plazo. Y aparte, ¿no? O sea, si ustedes también vieron el tema de la relación que existe entre economías de escala y rendimientos a escala, ¿no? O sea, si nos encontramos en una situación de rendimientos crecientes a escala, entonces existen economías de escala, ¿no? Conforme aumentas el uso de tus factores productivos en la misma proporción, tu producción resultante está siendo mayor a que si solamente multiplicas tu producción inicial por ese factor, ¿no? Es decir, tus factores están siendo más productivos. Como están siendo más productivos, entonces están requiriendo menos costo. Multiplicar esos factores al final va a resultar en un costo menor. Por lo tanto, si existen rendimientos a escala, rendimientos crecientes a escala, existen economías de escala. Si existen rendimientos decrecientes a escala, existen deseconomías de escala, ¿no? Esa relación también la han visto. Ahora, eso es en el largo plazo, todo lo que estamos viendo ahorita. Lo más importante, economías de escala, ¿no? Y como han visto, esto se va a usar bastante. Y ya los que son de economía pública después van a ver el curso de teoría de la regulación, se va a ver de nuevo este tema, porque
porque es importante esto de acá. Ya sea que lo lleven con el profesor Sandro o con otro profesor, igual lo van a tratar. 2.1.2. Corto plazo. Entonces, en largo plazo, lo más importante, economías de escala, ya está. Y en el corto plazo, vamos a hacer algo similar a lo que se hizo en el largo plazo, ¿no? Voy a copiar esto acá para ahorrar un poquito de tiempo. Ahí. Voy a ponerlo acá. Y ya. En el corto plazo, sabemos, ¿no?, de que ya van a haber modificaciones. No podemos variar, no vamos a variar ambos factores por igual, ¿no? Siempre vamos a tener un factor que va a ser fijo. Y en este caso vamos a asumir que es el Z2. Entonces nuestra función objetivo va a ser esta de acá, con Z2 fijo. Y aquí también en la función de producción. Igual, ¿no?, la restricción va a ser la misma. Vamos a tener una función de demanda condicionada de los factores, expresado también en términos de solamente para Z1, ¿no? Vamos a tener una función de demanda de Z1 porque Z2 es fijo, perdón. Y acá igual, vamos a tener un lambda solamente expresado en Z1 porque es la única variable. El otro es un factor fijo. Y igual, ¿no? Como resultado tendremos esta función de costos expresado en términos de las variables exógenas. Y acá tendremos, ¿no?, que es igual a W1 por Z1, que va a ser una función del nivel de producción que deseemos, más W2, pero aquí va a ser un Z2 fijo. Ahí, Z2 fijo. Ahí está. Entonces ven, ¿no?, que hay un cambio aquí. Antes los dos eran funciones, pero ahora como este es fijo, ya no va a ser una función, ¿no? La única diferencia en el corto plazo. Y aquí vamos a ver el tema de las gráficas. Y para esto, si recuerden lo que les mencioné antes, ¿no?, hemos guardado esto de acá, este lambda, o este lambda, que es lo mismo, ¿no?, lo hemos guardado. Y aquí es donde lo vamos a usar. Vamos a ver el tema de, acá está, las curvas de costos. Y hay una relación interesante aquí. La forma de las curvas de costos, al final van a ser una consecuencia del comportamiento de las funciones de producción. Por eso primero se enseña función de producción, y estos van a tener un comportamiento, ¿no? Les mencioné que se van a aplicar supuestos económicos sobre esa función de producción. Entonces, esos supuestos que se aplican sobre la función de producción, al final va a afectar la forma de las curvas de costos. No es que las curvas de costos así tengan una forma particular mágicamente, ¿no? Siempre hay que saber de dónde viene. Entonces, aquí, en el corto plazo, comenzamos en el corto plazo, nosotros vamos a tener, como tenemos un factor fijo, perdón, un factor variable y un factor fijo, sabemos que tendremos costos fijos y costos variables, ¿no? Entonces vamos a expresarlo de esta forma. Estamos en el corto plazo, vamos a comenzar expresando nuestro costo fijo de corto plazo. Esto siempre para producir el bien 1, solamente el bien 1, y es el costo en el que incurre la empresa J. ¿A qué es igual? A W2 por Z2. Z2 fijo. Igual, ¿no? Esto es, digamos, el costo fijo, digámosle el costo fijo total, digamos. Igual nosotros podemos separar esto de acá en un costo fijo medio, ¿no?, que simplemente costo fijo medio a corto plazo, que va a ser dividir este costo entre el nivel de producción. Y aquí va a ser igual a W1, W2, Z2 entre X2. Y matemáticamente podría expresar también un costo variable medio, ¿no?, pero no tiene sentido, pues, ¿no? Perdón, un costo fijo marginal.
pero no tiene sentido si el costo fijo va a ser constante, ¿no? Ese supuesto costo fijo marginal va a ser 0. Entonces, esto es por el lado del costo fijo. Luego tendremos costos variables. Entonces aquí expreso mi costo variable de corto plazo para la empresa J al producir el bien 1. ¿A qué es igual? A ese W1, Z1, que recordemos que es una función de las variables exógenas, ¿no? Estoy poniendo todo esto para que no se pierdan de dónde viene o por qué se pone tal valor o tal función, ¿no? Entonces, de mi costo variable, yo puedo calcular mi costo variable medio y mi costo variable marginal. Aquí sí tiene sentido calcular el marginal, ¿no? Entonces, calculamos mi costo variable medio de corto plazo, J1, ¿no? Es igual a dividir esto entre X, ¿no? Que sería, voy a copiarlo, todo esto entre X, X1. Pero, notemos aquí algo. Esto sería lo mismo que W1Z óptimo, ¿no? Porque recordemos que esta función al final me da un valor óptimo y esto está dividiendo entre X1. Y esto lo puedo expresar de esta forma. W1 entre X1 entre Z1. ¿Verdad? Ya está. Sería así, ¿no? W1 entre X1 Z1. ¿Y esto qué es igual? W1 entre productividad media del factor. ¿Verdad? Entonces, toda esa expresión se puede expresar de esta forma. Esta sería el valor del costo variable medio de corto plazo. Entonces, como pueden ver, hay una relación entre costo y productividad, ¿no? Relación entre costo y productividad. Y este tipo de relaciones se va a ver en todas las curvas, ¿no? Este es solamente para el costo variable medio. Ahora, si yo quiero ver mi costo variable marginal de corto plazo, ¿a qué va a ser igual? Sería un W1 por la derivada de ¿no? Que depende de W1, W2 y X1J respecto a X1. Pero lo mismo, ¿no? Es como ver la derivada de esto, derivada de la producción respecto a el factor productivo Z1, ¿no? Es como pasar esto, ¿cómo lo pongo así? ¿No? W1 por 1 entre derivada de X1, derivada de Z1, ¿no? Que es lo mismo, que esto de acá pasaría al numerador, ¿no? Entonces, esto me da la productividad marginal del factor 1. Entonces, podemos escribir esto así. Es igual a W1 entre productividad marginal del factor Z1. Igual, ¿no? Hay una relación entre costo variable marginal y productividad marginal. Costo variable medio, productividad media del mismo factor. Y lo mismo para... Esto ya hemos visto el costo fijo de corto plazo, costo variable de corto plazo. Podemos ver lo mismo. Voy a poner esto así mejor para no confundirme. Esto hasta acá. Y ahora podemos ver el costo total. Costo total de corto plazo
Ahí está. ¿Y esto a qué va a ser igual? Simplemente la suma, ¿no? Del costo fijo más el costo variable. Hasta el costo variable. Y acá va a estar el costo fijo. Más. Igual, ¿no? Yo puedo calcular aquí mi costo total medio de corto plazo. Estoy poniendo estas letras para que se entiendan las siglas. En los libros sé que usan otras menos confusas, pero es para diferenciar corto plazo y largo plazo, principalmente. Entonces, aquí tengo mi costo total medio y mi costo total marginal de corto plazo. Y eso simplemente va a ser la suma, ¿no? Justamente. Como estoy aquí, tengo que el costo medio está compuesto por estos dos, entonces divido estos dos entre X, ¿no? Entonces el costo medio, por un lado esto ya lo tengo, acá está. El costo medio variable más el costo fijo medio, está acá. Más. Y el costo total marginal va a ser derivar todo esto de acá respecto a la cantidad producida, ¿no? Y como vemos en el costo fijo, esto de acá no va a variar con la cantidad producida, puesto que Z2 no es una función, ¿no? Porque la función sí dependería de X1, pero como el X1 solamente está afectando al factor Z1, entonces la derivada aquí va a ser 0, mientras que aquí sí va a haber derivada. Por lo tanto, la derivada, perdón, el costo total marginal va a ser lo mismo que este de acá. Voy a ponerle para que no se pierdan un más 0, ¿no? Más 0. Entonces, pequeña conclusión también acá. El costo variable marginal es igual al costo total marginal, ¿no? Son iguales. Entonces, tenemos estas relaciones entre productividad y costo. Y lo pongo así porque, como mencioné antes, ¿no? O sea, el comportamiento que tengan las funciones de producción se van a extrapolar, digamos, al comportamiento que tengan las curvas de costos. Entonces, aquí vamos a tener una primera conclusión, ¿no? Si observamos bien, el costo fijo medio va a variar siempre en sentido inverso a nivel de producción. Es decir, a medida que aumente mi producción de X2, no, X1, perdón, porque puse X2 acá. X1, estamos tratando un solo bien, el bien X1. Si aumenta la producción, entonces el costo fijo medio va a disminuir, siempre, ¿no? Costo fijo medio de corto plazo. Siempre va a disminuir. Es decir, si yo grafico esto, digamos ya de forma burda primero, siempre va a ser así. Siempre va a tener esa forma, el costo fijo medio, ¿no? ¿Qué otra relación tenemos? Que a medida que aumente, aquí, ¿no? El costo variable medio, vemos que varía en sentido inverso a la productividad media. Por lo tanto, si aumenta la productividad media del factor 1, si la productividad media de ese factor Z1 aumenta, entonces su costo variable medio, el costo variable medio de producir X1 va a disminuir. Costo variable medio de corto plazo de producir el bien 1 va a disminuir. Y lo mismo sucede con el costo marginal, ¿no? Costo variable marginal varía en sentido inverso a la productividad marginal del factor variable. A medida que aumenta la productividad marginal, Z1, su costo variable marginal de corto plazo va a disminuir. Continuamos, ya tenemos la relación de nuestra productividad media y marginal
sobre costos fijos y costos variables. Ahora veamos también lo del costo total. Entonces, aquí ocurre algo particular. Vemos que nuestro costo total medio, otra vez me confundí aquí, es X1. X1. Okay. Nuestro costo total medio está compuesto por esto de acá, que como hemos visto antes, se puede expresar de esta forma, ¿no? Esto de acá es igual a esto de acá. Es decir, a mayor productividad media del factor Z, del factor variable, va a disminuir mi costo total medio. A mayor productividad media del factor Z, del factor variable, entonces mi costo total medio va a disminuir. Costo total medio de corto plazo disminuye. La primera relación. Pero notemos aquí que el costo total medio depende también del nivel de producción, ¿no? Lo vemos acá. Y esto viene justamente del componente del factor fijo. Quiere decir que a medida que nosotros aumentemos nuestra producción, nuestro costo total medio va a disminuir. Entonces lo anoto acá. Si aumento mi producción, el costo total medio de corto plazo disminuye. Entonces, estos dos efectos son para el costo total medio, ¿no? Que está compuesto por estos dos. Y para el costo total marginal, bueno, es lo mismo que el costo variable marginal, ¿no? Entonces, a medida que aumenta, eso lo tengo acá, a medida que aumenta la productividad media del factor variable, el costo total marginal va a disminuir. 7, costo total. Entonces se ve, ¿no? Esto de acá, para que se pueda ver mejor, voy a ponerle un colorcito, ¿no? Esto de acá va a ser, digamos, un efecto, el efecto 1, este va a ser el efecto 2, este va a ser el efecto 3, estos dos en su conjunto van a ser el efecto 4, este va a ser el efecto 5. Vamos a ver cómo se grafica ahora la curva de costos viendo estas relaciones. Entonces, lo primero, la forma de las curvas de costos viene de la forma de la función de producción. Es decir, si yo tengo una función de producción que se comporta de esta forma, uy, salió bien eso. si tengo una función de producción que tiene esa forma, entonces mi curva de costos va a responder esa forma, ¿no? Aquí voy a poner un grafiquito y acá voy a poner otro, van a ver después por qué no. Entonces comenzamos. Aquí esta va a ser nuestra función de producción, ¿no? Ya conocemos. Aquí se relaciona el empleo del factor variable, porque estamos en el corto plazo, ¿no? Y aquí el nivel de producción. Y esta va a ser nuestra función de transformación, que va a depender del factor variable y el factor fijo, ¿no? Entonces, aquí, 3 puntos importantes que ya hemos visto en la gráfica anterior, ¿no? Importan, por un lado, la pendiente de esta recta tangente, ¿no? Que va a indicar la productividad media. Por otro lado, voy a ponerlo esto aquí, este puntito importa. El otro puntito, o los otros puntos que importan, son estos de acá, ¿no? El punto en el cual la productividad marginal comienza a disminuir, que sería este de acá, y el punto en el cual la productividad marginal es 0. Esos puntos son los que importan. Entonces vamos a poner eso aquí. El punto sería este de acá, ¿no? La pendiente de la recta tangente a partir de ese punto va a ser cada vez menor. Y luego también importa este punto. Esos 3 puntos son los que importan. Y para que se vea mejor esto, voy a
extrapolarlo hasta acá. Hasta acá. Que viene desde acá hasta acá. Y esta función, perdón, esta recta viene hasta acá, ¿no? Más que nada para ver visualmente cómo responde. Listo. Este es el gráfico de producción, ¿no? Ya estamos familiarizados y tal. Ahora, vamos a pasar a esto de acá, ¿no? De lo que hemos deducido. Cómo se comportan los costos a medida que yo aumento mi nivel de producción y también mi nivel de productividad media y marginal, ¿no? Entonces, lo primero, vamos a ver esta variación 1, lo que nombré número 1, el que corresponde al costo fijo medio. ¿Qué me dice acá? Que a medida que yo aumento mi producción, el costo fijo medio va a disminuir. Y no hay ningún otro efecto que tenga el costo medio. Entonces, yo puedo graficar aquí esto de acá. Así, ¿no? Este sería, digamos, el costo fijo medio. Aquí ya voy a estar comparando el nivel de producción que tengo con los costos. Este de acá sería el costo fijo medio. Costo fijo medio de corto plazo. Ahí está, ahí lo pongo. Y este sería la relación 1, ¿no? El costo fijo medio es este de acá, 1. Entonces ya tenemos cómo se grafica el costo fijo medio. Ahora vamos con la productividad media. ¿Cómo se grafica la productividad media? Vemos que a medida que disminuye el costo variable medio, no, a medida que aumenta la productividad media, disminuye el costo variable medio. Entonces, si yo veo cómo se comporta mi productividad media, veré que aumenta, ¿no? Comienza aquí, bajo, comienza a aumentar, aumenta, hasta llegar a este punto. En ese punto justamente que resalté, ¿no? Porque a partir de ese punto, otra vez, la pendiente va a disminuir. Entonces, hasta aquí, en este punto mismo, en este de acá, hasta aquí el costo variable medio va a ir disminuyendo. Y una vez pase ese punto, el costo variable medio va a ir aumentando. Y eso se puede graficar así, ¿no? Vamos a tener que el costo variable medio disminuye hasta este punto, pero a partir de ese punto comienza a aumentar. Ahí está. Un poquito raro este gráfico, pero... poner mejor así. Tan. Más fácil, ya. Ahí está, ¿no? Está más fácil de ver. Este de acá sería el costo variable medio. Costo variable medio de corto plazo. Este sería el efecto 2, o que nombré efecto 2. Entonces, la forma de la curva de costo responde a la forma de la función de producción. Se asumió, en un sentido económico, que tiene esta forma, entonces la curva de costos responde a esa forma. ¿Se entiende, no? Hasta acá. Entonces, aquí lo importante es este punto, ¿no? Que va a representar el mínimo del costo variable medio. Ese punto va a ser el costo variable medio mínimo. Luego vemos este de acá, ¿no? El costo variable marginal. ¿Cómo responde el costo variable marginal? Se puede ver de que a medida que aumenta la productividad marginal, el costo variable va a disminuir. Es decir, si yo grafico las distintas rectas tangentes a la función de producción, veré que la pendiente de esa recta
está aumentando hasta este punto, ¿no? Y a partir de este punto, la pendiente va a tener, o la recta va a tener una pendiente cada vez menor, ¿no? Menor, 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 y acá incluso va a ser negativo, ¿no? Entonces, nos concentramos en este punto primero, porque en este punto va a tener su valor máximo, la productividad marginal. Y luego en este punto, porque en este punto va a ser 0, ¿no? Y vemos acá, ¿qué pasa si la productividad marginal es 0? Entonces, como resultado del costo variable marginal, va a ser infinito. Por lo tanto, yo voy a tener esto de acá. Una función de una curva de costo variable marginal que va a ir disminuyendo. Va a ir disminuyendo, está, ¿no? Hasta que llegue a este punto. Y en este punto alcanza su mínimo, porque la productividad marginal alcanza su máximo. Y a partir de ese punto va a ir aumentando, ¿no? Va a ir aumentando hasta que una vez la productividad marginal tenga pendiente 0, aquí el costo variable marginal va a tener un valor infinito, ¿no? Y aquí me estoy adelantando un poquito, pero esto acá mejor, para que sea más entendible, ¿no? Entonces, lo importante aquí es este punto, ¿no? Porque en este punto el costo variable marginal es mínimo. Y una vez, como mencioné, ¿no? La productividad marginal tiene pendiente 0, o la recta que representa la productividad marginal tiene pendiente 0, entonces aquí esto va a tener infinito, por esta relación que existe, ¿no? Entonces, todo tiene sentido acá, ¿no? Se está entendiendo, ¿no? Me confirman. Esto le voy a nombrar la relación 3. Y va a ser el costo variable marginal de corto plazo. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Alguna consulta? Quizá algo no quedó claro. A ver, no sé si alguien habrá escrito en el chat. No, nada. Entonces sí quedó claro, entiendo. Se entiende de dónde viene el costo variable medio y el costo variable marginal, ¿no? Ya adelantándonos también un poquito, vemos aquí que como el costo variable marginal es igual al costo total marginal, entonces este efecto 3 que puse va a ser igual al 5, ¿no? Solamente le afecta a la productividad marginal. Entonces, esto de acá también va a representar el costo total marginal de corto plazo, ¿no? O costo marginal, lo que está en los libros, ¿no? Costo marginal, que es igual al costo total marginal o costo variable marginal. Entonces ya tengo el 1, 2, 3 y 5, ¿no? Ahora solamente quedaría ver el número 4. Esto un poquito más acá, para que sea mejor el gráfico. Es un poco jugar con el gráfico, pero ya pues. Ya, eso. Para que haya más espacio. Entonces, ahora solamente nos queda ver uno, que es el costo
total, el costo medio, ¿no? Lo que en los libros está como el costo medio o costo total medio. Entonces, a este le van a afectar dos, ¿no? Dos impactos, como hemos visto. La productividad media del factor variable y el nivel de producción. Comenzando con el primero, ¿no? Y rápido vemos, a medida que aumenta la productividad marginal, disminuye el costo total medio. ¿Cómo se ve esto? La productividad media va a aumentar hasta este punto, ¿no? Para empezar. Entonces yo voy a graficar esto así. ¿Dónde está? Va a ir aumentando. Mi productividad media va a ir aumentando. Y mi costo medio también va a ir disminuyendo acá. Voy a ponerlo en blanco. Ya está. Así. Costo medio va a ir disminuyendo cada vez más. Hasta que llegue a este punto, ¿no? Que es donde hemos visto que la productividad media deja de aumentar, ¿no? Aquí la pendiente de esta recta comienza a disminuir. Entonces, ¿qué sucede después? Aquí ya hemos completado esta primera parte, ¿no? Hemos visto esta primera medida. Pero luego vemos que si yo aumento el nivel de producción, también voy a ver reflejado una disminución de mi costo. Por lo tanto, es factible ver esto de acá, ¿no? Que esta curva de costo siga disminuyendo. O sea, si yo aumento mi producción, siga disminuyendo. Entonces, ¿qué sucede aquí? Que a partir de este punto que estoy seleccionando aquí, va a haber la forma que tome la curva de costo medio va a depender de cuál de estos dos impactos sea mayor, ¿no? Entonces va a haber un punto dentro de después de este punto, ¿no? Después de llegar a este nivel de producción, en el cual el costo medio va a ir disminuyendo, pero luego va a aumentar, justamente porque la productividad media a partir de ese punto va a disminuir, ¿no? Y a pesar de que el nivel de producción está aumentando, esta disminución va a ser mayor. Esta disminución va a ser mayor que este aumento. Va a tener un impacto mayor que este aumento. Y por ello se va a graficar esto así, ¿no? Esto va a seguir disminuyendo hasta cierto punto, pero va a haber un momento en el cual el costo va a comenzar a aumentar. E igual va a ir aumentando conforme aumenta la producción. Entonces, como se va a poder graficar esto es así, ¿no? Esto acá. Voy a poner esto así mejor. Acá, acá. Acá lo ponemos. Ese sería mi costo medio total. Costo medio. Costo total medio de corto plazo. Y este acá sería la variación 4, ¿no? Lo que nombré el impacto 4. Todo esto de acá. Estos dos. Y acá también va a ser importante ese punto. Entonces, ustedes también ya han visto de que el costo marginal, o el costo variable marginal, va a cortar a la curva de costo medio a la curva de costo medio y de costo variable medio en sus puntos mínimos, ¿no? Por eso también están resaltados estos puntos. Y al final ya esto se va a poder, una vez tenemos construida nuestra curva de costos, también se deriva, bueno, nuestra curva de costos medios y costos marginales, también se va a derivar nuestras curvas de costo total, ¿no? Perdón, de costo total, costo variable y costo fijo, ¿no? Al final va a ser algo así. Va a venir hasta acá. Esta es mi curva de costo variable. Hasta acá y luego va a comenzar a aumentar, ¿no? E igual, mi curva de costo fijo va a venir más o menos así.
básicamente de la suma también del costo medio, ¿no?, que tengamos aquí. Entonces, al final así se van a deducir nuestras curvas de costo total, fijo y variable. Entonces, ese es el orden. Asumimos un cierto comportamiento de la función de producción. Ese comportamiento se va a ver reflejado en la forma de nuestra curva de costos, y mediante esto se va a reflejar también nuestra curva de costo total, costo variable y costo fijo. Entonces, esta estructura, ¿no?, de todo esto que hemos construido, lo más importante siempre va a ser esto de acá, esta parte de costos, ¿no?, lo que más importa para la empresa. Y esto de acá también es lo que se va a usar en los modelos en los distintos modelos de estructuras de mercado. Si ustedes se acuerdan, en el corto plazo y en un modelo de competencia perfecta, de acá se puede deducir la curva de oferta de la empresa competitiva, ¿no?, que es la parte del costo marginal que está por encima del costo variable medio, ¿no?, si no existen costos fijos, perdón, costos hundidos, pero que va por encima del costo total medio si existen costos hundidos, ¿no? Pero esto digamos, ocurre en una situación de competencia perfecta. Si estamos en una situación de monopolio, va a ser otra la cosa, ¿no? Ya no va a haber una oferta como tal o una curva de oferta como tal, sino el nivel de producción es lo que va a decidir la empresa dependiendo de cuánto de esta producción va a maximizar su beneficio, ¿no? Pero igual se va a trabajar con estas curvas de ofertas en monopolio. Y eso es básicamente lo que también estaría tratando la siguiente clase, ¿no? A ver cuánto también se avanza en monopolio. Y esto es, digamos, ya para finalizar, esta es la curva de oferta. Bueno, este es el análisis que hemos visto de las gráficas a corto plazo. Lo otro sería esto de acá, ¿no?, curvas de largo plazo, el cual viene de básicamente una relación que existe entre el corto plazo y el largo plazo como tal, ¿no? O sea, la gráfica de largo plazo la podremos visualizar una vez tenemos estas gráficas de corto plazo. Y ya estos sí lo han visto también con el profesor Sandro, o también con otros profesores, imagino, en el cual, en pocas palabras, ¿no?, la curva de costo medio, o lo que importa aquí es la curva de costo medio de largo plazo y la de costo marginal a largo plazo, ¿no?, en el cual se concluye al final que la curva de costo medio de largo plazo va a ser la envolvente de todas las curvas de costo medio de corto plazo. Es decir, si yo tengo esta curva, digamos así, ¿no?, de corto plazo, ahí está. Esta es mi curva de coste medio de corto plazo. Una vez que yo libere esa restricción de factor fijo, entonces yo voy aumentando ese uso del factor que ahora va a ser variable, entonces voy a tener distintas curvas de costo medio de corto plazo, ¿no? Y aparte, si se asumió de que, bueno, por supuesto económico, de que al inicio siempre existen productividad o rendimientos crecientes a escala en las etapas iniciales de producción, y luego existen rendimientos decrecientes a escala, entonces el costo medio va a ir disminuyendo al inicio, pero luego va a ir aumentando, ¿no? Puede tener distintos costes medios de corto plazo, y si estos llegan a un momento en el cual tengo infinitos costos medios, porque también puede variar infinitesimalmente el factor que ahora es variable, entonces voy a tener un montón de costes medios entre cada uno de estos, ¿no? Yo voy a tener uno, después voy a tener otro, luego así y tal, ¿no? Cada vez se va a hacer más engorroso el gráfico, pero al final lo que se va a tener aquí es la curva de coste medio de largo plazo, ¿no?, que va a ser justamente el envolvente de todas estas curvas de corto plazo. Esto sí se acuerdan, ¿no?
Entonces, esta curva, ¿no?, que cubre todas las curvas de coste medio de corto plazo, va a ser la curva de coste medio de largo plazo. E igual, cada una de estas va a tener su coste marginal. Entonces, la curva de coste medio de largo plazo también va a tener su curva de costo marginal a largo plazo. Tan, tan, tan. Ahí está, ¿no? Costo marginal de largo plazo. Entonces, cuando... Ahí ven, acá se puede ver ya mejor, ¿no?, lo que son las economías de escala, que tanto se habla en monopolio natural, ¿no?, que es justamente esta zona, ¿no? Economías de escala, y una vez se pase ese punto, los costes el costo medio va a ir aumentando. Cuando dice coste medio, se refiere al coste medio de largo plazo, ¿no? Para que no haya confusión, digamos, cuando digan coste medio, algunos pueden pensar quizá que se refiere al coste medio de corto plazo, o quizá ni siquiera noten la diferencia, ¿no? Pero para que se tenga más claro, es donde se utiliza esto de acá. Entonces, así, eso es básicamente lo más importante de teoría del productor. Como mencioné, de acá, si hablamos de una empresa competitiva, se puede deducir una curva de oferta de la empresa, pero cuando estamos hablando de monopolio, va a depender enteramente de cuánto nivel de producción es lo que le conviene a la empresa para maximizar su beneficio, ¿no? Entonces, la oferta, una curva de oferta como tal, no se estaría visualizando, ¿no? Sino va a depender de un único valor de producción que para la empresa sea mejor. Y es lo que vamos a ver ahora. En teoría, bueno, es lo que vamos a ver en la siguiente clase, ¿no? Lo que es un modelo de competencia perfecta, esto ya lo han visto en micro 1 con el profesor o con los profesores, entonces ya están familiarizados con eso. Y ya, eso sería, creo que me pasé bastante de la hora que dije, pero con esto ya espero que esté más, o sea, más refrescados, ¿no? De por qué tenían estas formas, quizá en algún momento, no sé si se podrían olvidar, quizá confundir, o por qué sucede tal cosa, ¿no? ¿Por qué cortan ese punto? ¿Por qué no es más a la derecha, más a la izquierda, así? No sé, cosas o dudas pequeñas que tengan, pero que al final, si tienen esto claro, ya van a poder avanzar normal en el transcurso, ¿no?, de todo este ciclo. Entonces, eso sería, creo, todo para la clase de hoy. Ya volé, dice Diego. Igual ya tienen la grabación, así que de acá lo importante es esto de acá, ¿no?, la relación entre productividad y costo, ¿no? La forma de cada curva aquí va a depender de la forma de la función de producción. Eso es lo más importante. De ahí deducen todo. De ahí se deduce todo. De ahí se obtiene estas curvas de acá y ya van a poder realizar su análisis sobre monopolio así libremente. Entonces, ya si no hay consultas, eso sería todo para la clase de hoy. Ya nos estaremos viendo, no sé si la siguiente clase, me dijeron que va a haber examen de admisión, creo, no sé. No sé cómo se puede llamar. Ah, ok. Quizás se pueda hacer clase virtual, pero la clase que corresponde, ¿no? Porque aún queda una clase pendiente de recuperación, eso sí va a estar bien complicado, la verdad. Ujú. Mm, Ya, perfecto, perfecto. Entonces ya, si no tienen más consultas, que eso sería todo para la clase de hoy. Igual si tienen alguna consulta, sí, o alguna duda, me escriben nomás o al grupo o por interno, ¿no? Ahí para responderles. Listo, nos estamos viendo entonces en la siguiente clase.